Buenas tardes, Natalia, ¿cómo estás? Bien, Marcelita, ¿cómo me ves? Yo me veo re oscura. Ahí te ves súper bien, te veo perfecto. ¿Me escuchas y todo bien? ¿Tú me escuchas bien? Y todo, voy a cerrar la puerta. Dale. Voy a traer un poquito de agua, Marcelita. No, tú te ves más luminosa. No es justo. Es porque tengo una luz aquí atrás, No sé qué hacer. fresca que ahí te ves bien, no te preocupes. ¿Y si me giro? Ahí, mejoró. Listo, mejoró. ¿Te Este convence? perfume. Sí, aquí me estás oyendo. Uno, dos, tres, probando bien. Chévere. Ahí te escucho perfecto. Sí, tú a mí también me escuchas, ¿verdad? Sí, si yo me alejo un poquito, ¿se escucha de todos modos? Sí, ahí te sigo escuchando bien. Listo. Entonces, si quieres, le damos inicio al live. ¿Te parece? Listo, dale. Listo. Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. En el live de hoy vamos a estar hablando sobre salud mental y herramientas para poder cuidarla durante el confinamiento. En esta oportunidad nos está acompañando la doctora Natalia Izquierdo. Ella es una psicóloga, magíster en psicología clínica existencial, es logoterapeuta, investigadora y speaker en temas de creatividad, resiliencia, sentido de vida y confinamiento. Bienvenida, Natalia. Muchas gracias, Marcela, por la invitación. Yo estoy muy feliz de estar aquí acompañando pues a todas las personas que hoy siguen este Cromos Live y pues con este tema tan interesante que nos toca a todos de manera personal. Gracias por la presentación también tan bonita que haces. Bueno, Natalia, en tu formación vemos que eres experta en logoterapia. ¿Nos quieres contar un poco de qué se trata? Bueno, ese es un tema que si me lo tocas voy a quedarme hablando un momentico, pero es algo bien bonito. La logoterapia es una disciplina que se anexa a la psicología de línea existencial, sustentada y desarrollada por un personaje muy interesante que se llama Víctor Frankl. Él fue un psiquiatra que estuvo atrapado y encarcelado en los campos de concentración y él desarrolla algo muy lindo. De él se conoce un libro que es El hombre en busca de sentido, y fíjate que esto tan lindo que desarrolla, que es buscar el sentido, de eso se trata la logoterapia, se da en un estatus y en una situación muy dolorosa como fueron los campos de concentración. Entonces, en el dolor más grande que puede atravesar el ser humano, que es donde le es quitado su nombre, su profesión, su familia, donde se enferma, donde ve muerte como un campo de concentración, él desarrolla este acercamiento al ser humano que se llama logoterapia. ¿Cómo? Que trata de cómo encontrar el sentido de vida aún en las situaciones más límite y más críticas del ser humano. Y hoy estamos atravesando una, que es estar atravesando una pandemia, confinamientos, bueno, tantas cosas que hoy día le están pasando al ser humano. Listo, Natalia. Bueno, comencemos entonces con lo que refiere al confinamiento. ¿Qué es el efecto confinamiento? Bueno, Marcela, primero te cuento que cuando Cromos me contacta, me pregunta un poquito sobre qué estoy escribiendo. Y yo Ok. le conté algo personal a las personas de producción, saludes a Carlitos, y le digo, mira, estuve enferma durante el periodo de la mitad del confinamiento, estuve hospitalizada 26 días con un dolor de cabeza muy fuerte que no se quitaba. Entonces eso me trajo todos los consultantes que he tenido durante este proceso de pandemia, todos los que estuvieron confinados, y empecé a ver características similares a las que yo sufrí aún siendo una psicóloga clínica. Dicen que los médicos no se enferman, pero también nos enfermamos los profesionales. Y lo que empecé a ver era que había un efecto. Yo le tomo el pelo un poco y le bromeo a mis pacientes diciéndoles que todos estamos raritos
en la pandemia. Y una de Un las poquito. rarezas era que empezábamos a experimentar problemas de sueño, problemas de irritabilidad, problemas de distracción, y este muy grave, el que yo menciono, por haber estado hospitalizada, problemas psicosomáticos, o sea, nuestro cuerpo. Entonces, si yo resumo el concepto que traté, que estoy escribiendo en un libro que se llama Efecto Confinamiento, es todas estas consecuencias adversas de haber estado o seguir estando aislados por la pandemia, por el confinamiento, todo esto que implica cambiar la dinámica de las relaciones en nuestro trabajo, con nuestra familia, en la parte académica. Hace poquito le digo a una niña, mira, estoy escribiendo esto, ya estudia Derecho. Me dice, Natalia, no sabes lo que son las clases virtuales. No hay De interacción, acuerdo. nuestros profesores nos exigen, tenemos muchísimo estrés, a veces no podemos concentrarnos porque en casa nos habla mamá, nos habla papá, porque aun cuando hacemos esfuerzo para concentrarnos no podemos porque tenemos dolores somáticos como de cabeza, como de estómago, y todo hizo todas estadísticas hicieron que yo quisiera escribir de este tema, entonces empecé a leer y de ahí se desarrolla el concepto de confinamiento, de relacionamiento social que están cambiando nuestra psique, nuestra salud mental. Eso es el efecto confinamiento, Marci. Entiendo. Listo. Bueno, Natalia, ¿cuáles son esos efectos que la cuarentena ha dejado sobre nuestra salud mental? Tú mencionabas ahorita unos pocos como la irritabilidad, la falta de sueño. ¿Qué otros síntomas podemos estar experimentando en este momento? Pues mira, lo que yo quise hacer con mi libro fue dividir un poquito las áreas, ¿no? Ujú. Entonces Sí. hablamos de varias áreas importantes. Una es todos los síntomas relacionados con el estrés, con lo que los psicólogos llamamos tensión. Entonces empezamos a ver, por ejemplo, síntomas como agobio, como nerviosismo, mal humor, miedo. También empezamos a contabilizar algunas estadísticas de ataques de pánico. Y algo muy importante es como una sensación de subcontrol, aturdimiento y una constante sensación como de hiperexcitación, como si algo malo fuera a pasar. Esto también es una crisis de pánico. Eso en el bloque del el nivel de niveles de estrés. Ahí en esa parte es importantísimo decir que encontré personas que se relacionan con áreas profesionales en algo Ujú. que yo le denominé bloqueo de la productividad. Y es que no sé si te ha pasado, Marcela, pero a veces tú quieres haces un checklist de todo lo que quieres hacer en el día y al final del día no haces nada o haces dos cosas y eso genera como querer hacer mucho a nivel productivo, pero no poder hacer nada por un nivel alto de distracción. Entonces también detecté que los adultos, parte más o menos mi investigación desde los 18 años, los adultos Ujú. habían empezado a desarrollar un déficit de atención y entonces por más que se comprometieran con sus labores, les era imposible realizarla. Esta sensación a la que le denominé también bloqueo de la productividad, acotaba también a mucha ansiedad de no poder cumplir con las metas. Entonces, si los estudiantes que me están aquí oyendo, las personas que son profesionales dicen, mira, no logro, no puedo, es parte del efecto confinamiento. Otro punto importante son síntomas sobre el sueño. Entonces, encontraba Mm. altísimos niveles de problemas de conciliación, o sea, como que se acostaban y se quedaban hiperreflexionando, Despierto, pensando. sí. Preocupaciones que se quedan ahí metidas y entonces como que te quedas ahí pensando toda la noche y que te hacen de pronto despertar o perder el sueño de manera definitiva. Despertares espontáneos y a veces, y otra estadística muy curiosa que me salió es que a veces las personas se levantaban, acuérdate que mi población es adulta, como con escalofríos o calores repentinos en la noche. Eso también se llamó disfunciones del sueño. En otro bloque encontré lo psicosomático y encontré una alta estadística de dolores de cabeza, de una sensación de estar enfermo, ¿no? Entonces le Mm. dices a tu mamá, oye, mira, es que no, me duele la panza, es que no sé, no estoy bien, ¿será que me...? También altos niveles, esto ya es de la parte de ideaciones hipocondríacas, como que no, personas que no quieren salir
de sus casas y guardan de manera muy agresiva el aislamiento social, pues para no contaminarse. Yo creo que tú has visto, Contagiarse, claro. sí, contaminarse de nuestro COVID-19. Entonces, no sé si has visto, Marce, en los supermercados personas que dicen, por favor, distánciese, o usted póngase bien la mascarilla. Entonces, son altísimos niveles de agresividad en torno a a poder contagiarse con el COVID. Y lo otro curioso, personas empiezan a perder las habilidades, estas personas que eran muy comunicativas, querían ir a armar la fiesta, salir, empezaron a aislarse. Entonces, podríamos leer esto como que los psicólogos encontramos que perdían ciertas habilidades sociales o para realizar algunas actividades que les gustaran. Cotidianas en la vida, como un día reunirse con alguien, sabemos que ahora no podemos, tenemos limitado eso, pero ya las personas pudiendo hacerlo un poco, ya no querían hacerlo. Entonces era como un Claro, sistema de aislamiento voluntario. sí, de protección. Eh, Ujú. pero me voy a quedar un minuto, Marce, en el más importante y el más delicado. Encontré estadísticas con el tema de depresión, entonces eran personas que empezaban a decirme que la vida no valía la pena, reportes de sin sentido, como esto no tiene sentido, de ideaciones suicidas, eso quiere decir, las personas empezaban a pensar que querían matarse voluntariamente. Este sistema clínico que yo trabajo desde la logoterapia también está muy atento a detectar cuando estas personas tienen estas crisis que no solo son existenciales, sino que ya le podemos llamar depresión. ¿En qué se diferencian? En que una crisis existencial tú razonas mucho sobre el sentido de la vida, el sentido de si eres Ujú. útil, de por qué viniste al mundo, de la soledad, bueno, etcétera, etcétera. Pero ya en la depresión la persona empieza a aislarse mucho más, a experimentar mutismo sin sentido y a empezar a pensar quererse quitar la vida. Entonces, fíjate todas estas consecuencias que encontramos en el efecto confinamiento. Entendido. Sí, hay, digamos, varias aristas que terminan influyendo pues en la salud mental de cada uno. Uno de los bloques de los que nos hablabas era precisamente el estrés. Entonces, no sé si quieras ahondar un poco en esos síntomas que se relacionan directamente con el estrés y la falta de interacción social, lo que tú nos decías, como esa falta de verse con los amigos, con la familia. ¿Cuáles son esos síntomas? Bueno, nosotros tenemos unas categorizaciones muy claras cuando trabajamos en psicoterapia, Marce, y hay una que se llama agorafobia o fobia social. La Mm, agorafobia se ok, presenta de muchas maneras. Una es, por ejemplo, no queriendo, es como un estilo de proxemia. Proxemia quiere decir que quieres que guarden la distancia. Entonces, aún en ámbitos muy amplios como un parque, las personas se distanciaban mucho. Es sentirse agobiado con tener cercanía o interactuar con esas otras personas, afectando sus relaciones cotidianas, es lo que nosotros vimos como el mayor porcentaje de nuestras estadísticas. Y en este punto, ese nivel de aislamiento generaba, pues, aunque nosotros, los psicólogos, hablamos de que hay efectos y consecuencias negativas, también había algunas positivas, y era que la persona podía volverse más introspectiva y empezar a pensarse un poco más de una manera diferente. Fíjate que ya nos encontramos en la primera característica positiva del efecto confinamiento. ¿Tú te acuerdas que había un hashtag quédate en casa o que sí, y empezó una canción. a correr por las redes? Bueno, ¿para qué lo Ujú. hacían los medios masivos de comunicación? Era para evitar pues que esta interacción generara picos más altos de COVID. De Pero contagio, claro. de contagios. Pero si tú lo llevas a lo filosófico, Marce, ese numeral quédate en casa o ese hashtag quédate en casa era una invitación a revisarse como persona. Entonces, aun cuando hables, también había una posibilidad de hacer lo que no hicimos nunca cuando teníamos que ir a la calle, y era repensarse, repensarse como persona. Claro, el aislamiento extremo o temas de fobia social también empezaron a manifestarse, pero también una posibilidad de pensar al ser humano no solamente como productivo, no solamente como valioso estando en una labor. El efecto Ujú. confinamiento también trajo, y que creo que es lo que acota la logoterapia y a lo existencial, es cómo le encontramos ese sentido a ese aislamiento. Entiendo, bueno.
Digamos que hemos hablado un poco de esos síntomas, de cómo nos afectan y tal vez una de las cosas que uno frecuentemente se está preguntando es qué herramientas podemos utilizar para hacerle frente precisamente a ese estrés, a esos síntomas negativos, tal vez no a los positivos, pero sí a los negativos, eh, y así reducir un poco todo esto, este lado malo, por decirlo de alguna forma, del encierro. ¿Cuáles son esas Bueno, ahora herramientas? déjame quedarme, me voy a devolver un poquito, Marcela, y Dale. hablarte de un término que estamos tratando de categorizar los psiquiatras y psicólogos que se llama fatiga por crisis. Ok, En el Reino Unido y las diferentes universidades, las entidades de salud fueron los primeros que empezaron a utilizar ese término. La fatiga por crisis es básicamente cuando el ser humano se ve sometido a un estrés sostenido como el que tenemos en el aislamiento. ¿Qué pasa con la psique? Entonces hay dos cosas que no hablamos cuando hablamos un poquito de la salud mental, y es que se encontraron que en esa categorización que se llama fatiga por crisis hay dos cuestiones importantes, y es una especie de agotamiento permanente. De eso no lo hemos hablado, ¿no? Pero no sé si de sí, pronto lo experimentaron las personas que tal vez nos están oyendo. Es como que me siento cansado y como que no he y es hecho tantas cosas hoy. constante. Ujú. No, sí, esa fatiga por... ellos los explican, los científicos lo explicamos, las personas que estudiamos el comportamiento, y es porque tenemos un estrés crónico sostenido, que es la realidad de la pandemia, todas estas noticias que oímos, y algo que para el psicólogo de línea existencial es fascinante, y es que el ser humano está sometido a dos conceptos importantes. Uno, la incertidumbre, el no saber qué va a pasar, y eso le genera al ser humano un estrés altísimo, De Marcela. acuerdo. Y la otra es la realidad a la que nos abocamos de la muerte, porque la muerte es parte de nuestros estadios de la vida, aunque lo vemos muy ajeno y es algo que al pensarlo nos genera mucho disconfort la muerte. Las ideaciones que se generan en la fatiga por crisis tienen que rondan muy en torno a esa angustia por la realidad de partir de aquí. También, aunque hablamos un poco de las diversas razones que agotan al ser humano, parece ser que encontraron los neurocientíficos algo bien interesante, Marcela, y es que hay unos altísimos niveles de cortisol que se liberan en ese estrés sostenido, también una alta cantidad de adrenalina. El cortisol es la hormona del estrés. Entonces esto Ujú, trae sí. muchísimos problemas, nos inmunodeprimimos, eh, tenemos altos niveles de distracción, nuestro sistema renal, nuestro sistema cardiovascular también funciona muy de agotamiento. Otra cosa, hiperexcitación y pensamientos permanentes negativos, lo que los psicólogos llamamos catastróficos, se presentan en este síndrome que estamos tratando de estandarizar, que se llama fatiga por crisis. La primera entidad que lo utilizó es el United Kingdom College y las diferentes entidades de salud del Reino Unido. Entonces, bien interesante que la investigación siga a este respecto. Listo, entendido. Bueno, digamos que entonces tenemos como todo este conjunto de sentimientos, de comportamientos que derivan precisamente pues de todo este estrés, de estar encerrados, de no tener interacción social y muchas veces no contamos con las estrategias, con los elementos suficientes para hacerles frente, para poderlos abordar de la manera correcta. ¿Cuáles serían esas herramientas que tú recomiendas para que cada uno en casa pues pueda enfrentarlas de una mejor manera? Bueno, ¿cómo hacerle frente a esto que estamos enfrentando Exactamente. con el efecto confinamiento? Entonces, pues, eh, a mí me gusta hablarle a mis pacientes y también a las personas que me escuchan como speaker en términos cotidianos. Y hoy les quiero entregar como una especie de kit de descompresión del efecto confinamiento, de los rasgos Bueno. negativos, cómo minimizamos esa distractibilidad, cómo estamos menos nerviosos y malhumorados, cómo empezamos a dormir mejor, cómo somos más compasivos con nosotros mismos. Mi kit incluye la compasión y voy a empezar por ahí. Eh, Resulta que en nuestra sociedad hay un libro muy interesante
que es de un coreano alemán, ahorita se me escapa el nombre, pero ya se los busco, y él escribe un libro que se llama La Sociedad Cansada. Y ustedes lo buscan ahí, lo googlean, lo encuentran este coreano alemán. Y él dice que nosotros, cuando atravesamos esta situación pandémica y de confinamiento, no nos pensamos que podíamos seguir en el mismo curso. Nuestra sociedad tenía que hacer exactamente lo mismo, y lo que hizo la pandemia fue decir, vamos a hacer un punto de inflexión. En las novelas, un punto de inflexión es cuando cambia la trama de manera diametral. Entonces, al Sí. cambiar la trama, eso nos invita a hacer unos cambios importantísimos. Entonces, la primera, valga la redundancia, premisa que le quiero enseñar es empezar a ser compasivos con nosotros mismos. ¿Qué quiere decir eso? Pues estamos en un mundo que nos hace exigencias productivas en la sociedad cansada. Él dice algo súper lindo, y es que los seres humanos sufrimos de cronopatía. La cronopatía es cronos, tiempo, patía, la enfermedad del tiempo, de que tenemos que producir como una especie de máquinas, de autómatas, y nos olvidamos que somos sensibles a los que nos pasan. Entonces, primera herramienta, la gestión emocional. ¿Qué quiere decir eso? Que tú sufres y sientes emociones, algunas de ellas muy negativas. Entonces, el ser humano occidental, o sea, nosotros los que vivimos en ciudades cosmopolitas, ¿no?, que tenemos estos sistemas de internet para trabajar, estamos víctimas de la cronopatía y no podemos leer nuestras emociones porque tenemos que producir. Primer punto, gestión emocional. Sus emociones son válidas. Entonces, les voy a enseñar una herramienta pequeñita, se llama el escáner corporal y emocional. Entonces, usted se va a imaginar que está atravesando una especie de máquina. Si quiere, póngale una luz azulita o la que mejor le guste, y va subiendo desde los pies hasta sus rodillas, sus pantorrillas, su cintura, su pecho. ¿Dónde encuentra una emoción? Entonces, casi siempre las personas la encuentran pecho o garganta. ¿Cómo se llama esa emoción si es frustración, impotencia, miedo, cansancio? Entonces, unos dirán tristeza, Natalia. Listo, le vamos a poner un color a esa tristeza. Y entonces ahora quítamela, Natalia, porque tú eres la psicóloga. Entonces vamos a decir, no, vamos a decir, sí, eres mi tristeza y vas a estar ahí un ratito. Porque el ser humano occidental piensa que con la hiperreflexión puede quitar las emociones negativas. Y a veces las emociones negativas solo hay que vivirlas. La primera parte de ese kit de descompresión es reconozca sus emociones y valídelas porque están allí por algo. Ahora, no las quiera solucionar con la loca de la casa, que es la cabeza, que eso es lo que siempre hace el ser humano occidental. El otro punto importante es esto que se estoy enseñando, es una especie de ejercicio meditativo para el reconocimiento emocional. En ese kit también aparecen prácticas espirituales. Entonces a mí me dicen, mire, doctora, me siento súper bien cuando voy a la iglesia, o me siento súper bien cuando oro, o me siento súper bien cuando medito. Entonces, la práctica meditativa, dicen las investigaciones, una de ellas Cambridge en el año 2016, dice que las personas que tienen una práctica espiritual o meditan tienen niveles más bajos de estrés. Entonces, ojo, si usted va a la iglesia, si usted aprende a meditar, este sería un punto súper positivo. Y lo otro, dentro de ese kit de descompresión también están las rutinas sanas. Todo el mundo nos habla de, ay, hay que comer bien, hay que dormir bien. Bueno, pues, ¿cómo hacemos para dormir bien si ya estoy nervioso? Entonces, es muy importante que aunque estés en casa, tengas la rutina de aseo normal y poner horarios para asearse, 1, para hacer ejercicio, 2, y para tener amigas. Uno encontraba personas que me decían, Natalia, pues es que la verdad, si yo no salgo, yo no me arreglo o no me baño, y pobre la familia, ¿no? y además no hago ejercicio porque, pues, ¿quién me ve? Entonces, muchos de nosotros sufrimos de subir de peso durante estos tiempos de confinamiento. Entonces, mantener ejercicio, una rutina de aseo, si usted medita, si usted ora. Y lo otro, en este ejercicio que es mínimo 30 minutos de ejercicio cardiovascular 3 veces por semana, ahí se van a producir todas estas endorfinas, que son las hormonas del bienestar o del placer,
que necesita para dormir mejor. Así que si usted está teniendo problemas de sueño, es muy importante que tenga ejercicios de línea cardiovascular. Si usted no puede hacer ejercicios muy fuertes por su condición física, es importante que haga ejercicios de elongación. Elongación quiere decir estirar. El yoga en estos casos también se recomienda mucho para que las personas puedan hacer estiramientos. Yo no veo el yoga solamente como una práctica espiritual, que lo es, sino también un ejercicio maravilloso para el sistema corporal. Y voy a quedarme aquí en algo que acota a mis otros dos libros. Yo escribo sobre vínculos. Hay un libro, uno de mis libros que se llama Cocina y Mesa como vínculo y lenguaje, y otro es de fotografía. Y es como el fortalecimiento de esas actividades de calidad con su familia, con las personas que viven. En mi primer libro hablo de cómo cuando vemos fotos y construimos historias y alrededor de esa foto vemos la tradición familiar, podemos tener diálogos productivos de calidad, pero sobre todo fortalecemos esos vínculos con nuestras redes de apoyo. ¿Quién es su red de apoyo? En general, es su familia primeramente. ¿Cómo están esas relaciones de familia? En el libro de Cocina y Mesa como vínculo de lenguaje, yo les digo, bueno, alrededor de la mesa normalmente cuando hay conflictos en la familia, se sientan a discutir, a problematizar. ¿Qué pasa si nos sentamos a contar historias de la abuela, a ver cómo se hace la receta? Todos estos vínculos que son tiempo de calidad fortalecen esos tiempos que tenemos que pasar con la familia. Aquí me están levantando la mano y me dicen, bueno, ¿y qué pasa con los que vivimos solos o somos solteros? Ahí es muy importante fortalecer redes de apoyo como los amigos, las visitas y las citas de línea virtual, cuando usted dice, voy a llamar a esta amiga que hace rato no llamo, voy a conectar con esta persona, con esta tía que tengo lejos. Eso también ayuda a fortalecer esa parte espiritual de la que hablaba Víctor Frankl, porque el espíritu para Víctor Frankl no es un tema de línea religiosa, es como todas estas valores y creencias que nos hacen trascender como persona. Entonces, bueno, es eso dentro del kit. No creo que se me esté olvidando. Ah, sí, se me está olvidando. Hay una parte muy importante y es el mito de no ir al psicólogo. Ay, ¿tú para qué quieres ir al psicólogo? Ay, si la loca es usted, entonces vaya usted. O el loco es usted, entonces Sí, vaya hay usted. que desmentir eso. Y este mito de visitar un terapeuta, yo pienso que ahora más que nunca hay un libro súper lindo que se llama Un mundo feliz de Aldous Huxley. Este libro es viejísimo, yo lo encontré cuando tenía 16 años y decía que la profesión del futuro iba a ser la psicología, y entonces aquí le estoy invitando a los próximos colegas que quieren estudiar. Claro, si el ser humano en su psique no funciona bien, si su mente, su corazón, sus valores, su creencia no está funcionando bien, nada funciona bien. Usted puede tener mucho dinero, mucha profesión, tener una linda familia y no valorarlo. Entonces, el visitar al terapeuta, a mí me gusta que me digan terapeuta, que soy psicóloga clínica. Si tú tienes tu propio terapeuta, es un lugar donde tú puedes depositar todas esas necesidades, todas esas preguntas de línea existencial que te mereces responder. Entonces, una red de apoyo es ayuda profesional. Las personas que están solas, dicen las investigaciones, sobre todo en Europa, que las personas solas tienen una tendencia a son más proclives en un 32% más en personas sobre los 40 años a hacer ACVs, que son accidentes cerebrovasculares, problemas del corazón, cardiovasculares, o tener muertes repentinas. Así que si usted está solo y tiene acceso a un buen consejero, a un buen terapeuta, esto también ayuda muchísimo. Más adelante, con las preguntas que me hagas, voy a hablarles de la trascendencia, de qué es la trascendencia, qué es la resiliencia, porque ahí también es otra herramienta súper positiva y de línea espiritual que nos puede ayudar a mejorar nuestra salud mental. Listo, perfecto, Natalia. Este kit yo creo que va a ser muy, muy positivo ponerlo en práctica para todos los que te estamos viendo ahorita. Nos preguntan a través, las personas que nos están viendo, nos pregunta alguien, ¿qué hacer para fomentar la tolerancia y evitar la agresividad durante estas épocas? Bueno, creo que entonces saltamos a una parte bien interesante y esa es las relaciones. ¿Con quién vivimos? ¿Con quién interactuamos en nuestra casa, en la academia? Me refiero a estos colegios y universidades y en el trabajo. Y entonces la persona que nos escribe dice, no, si estamos mucho, nos frustramos muchísimo más y tenemos unos niveles de tolerancia súper bajitos. Pues uno, si han oído atentamente nuestro Cromos Live, es
es saber que todos los que estamos aquí estamos atravesando este efecto confinamiento. Todos en cierta medida estamos más o Todos. menos más irritados, más agobiados, nos abrumamos, nos distraemos, pero también tenemos situaciones somáticas, físicas, tenemos dolores, tenemos preocupaciones financieras. Entonces, uno, la parte comprensiva de que todos estamos de alguna manera implicados en el efecto confinamiento. Entonces, uno, el desarrollo de la compasión es Ujú. importantísimo, de la empatía. La empatía, Marcela, es la capacidad de ponerse en el zapato, en los zapatos y en la vivencia de esas otras personas. Entonces, ¿cómo estamos acercándonos con esa compasión o exigiendo cosas? No, entonces lo primero es un acto comprensivo. Dice Víctor Frankl que la trascendencia es esa capacidad de dar cosas buenas a ese otro, esos valores y mi propia existencia darle a ese otro. Entonces, yo le decía a mis pacientes, voy a enseñar aquí algo que le enseño a mis pacientes, es ¿cuál es tu mejor versión? Tal vez yo Ok. conozco una Marcela que se ríe, que es de buen humor, que le gusta, que es activa, le gusta ir a hacer ejercicio. ¿Cuál es tu mejor versión? Y esa versión es la que tenemos que poner en práctica en situaciones como la que estamos viviendo. Porque, claro, nos queda fácil, bueno, no, sí, doc, yo tengo todos los síntomas que usted dice, estoy agobiado, abrumado y no tengo tolerancia a la frustración, pero ¿qué pasa si damos esa media milla más y trascendemos? Otro concepto que les quiero enseñar es la resiliencia. La resiliencia es esa resignificación creativa de lo malo que nos pasa, de la adversidad. Entonces, nosotros podemos tener mayor tolerancia a los otros cuando damos lo mejor de nosotros mismos en situaciones que aún así nos duelen. Por ahí hay Elizabeth Lucas, que fue una alumna muy importante de Víctor Frankl, que es el que sustenta todo lo del sentido de vida en la psicología. Ella dice que se puede ser feliz a pesar de. Entonces, ¿cómo estamos siendo felices? Dando al otro algo de lo que tenemos bueno en nuestro interior. Entonces, uno, la comprensión, dos, la resiliencia y tres, la trascendencia. Buenísimo. Bueno, para las personas que se están conectando, les recordamos que este es un live sobre salud mental. Estamos hablando de cómo hacerle frente pues a todo lo que estamos viviendo durante el confinamiento, el encierro. Y estamos con Natalia Izquierdo, que es una psicóloga experta en logoterapia, investigadora y speaker en temas de creatividad y resiliencia. Bueno, nos preguntan también en los comentarios. ¿Cómo volver a la vida social? Ahorita muchas personas le han cogido como cierto gusto a ya no salir de casa, que era algo que tú nos hablabas al inicio, y normalizaron no estar en espacios sociales, no compartir con nadie. Entonces, ¿cómo volver a la vida social y cuáles son las consecuencias de esa falta de interacción? Bueno, voy a empezar al revés, con la pregunta al revés. Bueno, las Dale. consecuencias de la falta de interacción y aislamiento las hablamos al principio. Y es Ujú. como podemos entrar en temas de línea depresiva, donde podemos empezar a experimentar cuestionamientos de sinsentido, falta de utilidad, o sea, razonamientos de falta de utilidad en la vida, desesperanza, negativismo, lo que los psicólogos llamamos catastrofismo. Y lo algo grave, ¿no? La pérdida de habilidades sociales. ¿Qué es la habilidad social? Es saber cuándo echas el chiste, saber cuándo vas y hablas un poquito en voz alta, saber cuándo pides un favor. Entonces, esas habilidades sociales que son como el qué y el cómo de la comunicación adecuada empiezan a perderse. Y lo más grave, pues que empiezas a deprimirse. Entonces ahora volteamos la pregunta y decimos, bueno, ¿cómo hacemos para empezar a salir? Y hoy leí a uno de mis autores preferidos que se llama Miguel Ángel Conesa. Él escribe dos artículos maravillosos del desconfinamiento, porque ese es un término nuevo, ¿no? Acuérdate, Claro, Marcela, que sí, esa estamos hablando de transición. tenemos términos nuevos, ¿no? Como hablamos confinamiento, desconfinamiento, la nueva realidad. ¿Cómo nos desconfinamos? Lo primero es tenernos paciencia nosotros mismos. Es entender, como lo dije en el kit de descompresión, y que está dentro de las herramientas para ayudarnos, es ser compasivos y saber que progresivamente podemos ir saliendo sin aceptar que me voy a quedar aquí para pues, toda la existencia. Hay un grupo en Japón que es muy triste porque son personas que Hakakimori, es en japonés, quiere decir personas que están delante de sistemas digitales y no salen a nada a la calle, les traen todo por domicilio y no interactúan
con nadie. Cada vez el mundo tecnológico hace que los hikikomori se estén extendiendo a nivel de otros países. Eso es algo muy nocivo porque perdemos el contacto humano. Entonces, desconfínese progresivamente. Mídase y testéese qué tan mal se está sintiendo con algunas interacciones. Entonces, no haga cosas extremas como no salió durante un año y ahora váyase a una fiesta. No, váyase Claro. progresivamente. Vaya, acérquese a personas que le den cierto nivel de comodidad y puede ser familiares, personas que te acompañen. Pero lo otro bien importante es cuando no entren como en esa paradoja de yo no quiero estar en ninguna parte porque allí me van a atacar. Y si eso pasa, es muy importante que consultes a un terapeuta porque estás entrando en fobia social. Lo otro, ir despacio, ir progresivamente, tener actividades que nos expongan. Hay un término que en psicología utilizamos que se llama exposición. Entonces a mis pacientes tímidos siempre les digo, bueno, la técnica es que te vas a exponer progresivamente. Entonces hacemos como un degrade. Primero, salir a la tienda, pero bueno, quítese las chanclas y vístase bonito. Acuérdense que ya dijimos que hay que asearse y que los hábitos de aseo también son importantes. Lo Ujú. otro, voy a ir a comprar algo. Después voy a ir a una reunión con mi tía. Vaya experimentándose compasivamente y váyase dando cuenta qué actividades puede hacer que se sienta cómodo, pero que pueda irse exponiendo a ese estrés y a ese malestar de empezar a salir. Y lo otro, haga actividades que le gusta, salga a hacer ejercicio si es permitido, en las etapas de no pico, vaya a una biblioteca, si ya la abrieron, a Víctor Frankl lo mencionó como momentos de sentido. Es esas actividades que te hacen sonreír por dentro. ¿Tú tienes alguna, Marcela, que te guste hacer? ¿Alguna actividad que te haga Me sonreír por dentro? Leer, yo creo que eso trae mucha paz, como esa capacidad de uno imaginarse lo que está narrándote el libro, eso trae como mucha felicidad, entonces como esa paz, ese tipo de cosas, sí, como leer. Bueno, Marce, pero como estamos hablando de interacción social, entonces de pronto, bueno, me voy a inscribir a un club de lectura, Sí, lo veo un como rato con virtual, las amigas, sí, pero salir después con las hacemos amigas, un... con las primas. Exacto, ¿viste? Son personas, tiene esos dos ingredientes, personas con las que me empiece a hacer sentir cómoda, que no sienta que me estoy sobreexponiendo, pero empezar a dar esos primeros pasos. Acuérdese, si usted tiene, ya dice no quiero y está muy aislado, tiene un familiar que le está pasando eso, es bueno consultar a un terapeuta. Perfecto, listo. Bueno, otra pregunta que tenemos acá es, ¿qué podemos hacer para reducir el estado de alerta que nos deja el uso excesivo del celular, el computador, el televisor? Porque pasa que muchas veces cuando uno se va a acostar todavía sigue como en ese estado así súper despierto y la cabeza no para, entonces no puede conciliar el sueño. ¿Cómo hacer para reducir ese estado de alerta? Mira, perdón, que es que me alcanza a salir aquí una sombrita con algunas personas que me están apoyando aquí, dicen que bailar, que ir a la iglesia, bueno, todas estas cosas que te hacen, que te edifican, que te hacen sonreír por dentro, son las primeras actividades que tienes que incorporar si estás sufriendo de algún tipo de alerta o de fobia social. Perdóname, Marcia, es que estaba leyendo las preguntitas. La última Tranqui. pregunta que me hiciste. Ah, el sistema digital. Me estabas preguntando el sistema digital. Sí, todo como este uso de dispositivos que nos dejan en estado de alerta súper despiertos. ¿Cómo hacer para disminuir eso un poco? Bueno, en días pasados, en una asociación a la que pertenezco, que es a nivel mundial, se llama AMES, Alianza Mundial para Encuentros con Sentido, estamos haciendo una serie de programas súper lindos que hablan de cómo desdigitalizarnos. Ahora, la idea es que estos medios es el futuro de nuestras comunicaciones, pero no por ello tenemos que hacerlo el todo de nuestra vida. Entonces, desdigitalizarse progresivamente es importante. Entonces, eliminarla. Yo le quiero hacer a usted una pregunta. ¿Cuántas aplicaciones tiene en su teléfono inteligente que no utiliza? Quítelas, elimínelas. Si tiene muchas notificaciones, realmente uno debiera tener solo la notificación del timbre del teléfono y de alguna aplicación que usted utilice mucho. Pero elimine aplicaciones y elimine notificaciones. Por favor, no consulte el celular por lo menos media hora antes de dormirse y no sea lo primero que haga cuando se despierte.
Estos hábitos los podemos desarraigar si logramos vincularnos con otras actividades. Entonces, por ejemplo, tengo pacientes con los que trabajo, bueno, vas a hacer ejercicio, vas a orar o vas a meditar, pero media hora no vas a ver el celular cuando te despiertes. Y las cosas Ok. que pueda hacer en vivo, oye, vamos a tomarnos un café. Ay, sí, vamos a dónde, en un café virtual. No, si se puede ir a tomar el café, por favor, váyase y se toma su café. Esta desdigitalización, digamos, debe ser una meta, porque cada vez hace, o sea, pero podemos utilizar estos medios digitales, pero no hacerlos como siempre holísticos en nuestra vida, porque estamos deshumanizando esto, el vínculo. Yo pues, podría estar sentada contigo, ¿verdad? Aquí lo hacemos y estamos tratando de dar información, de que las personas se Ujú. motiven a tener un contacto más humano, pero todas las actividades que usted pueda hacer humanas, donde haya un toque, donde usted pueda ver a la persona, percibirla, incluso olerla, verla, todo, tocarla, son las Sí, acciones poder que tenemos que abrazarla. abrazarla, que podemos fomentar. Así que no se quede digitalizado y digitalícese para el bueno. Si usted tiene sus hijos en el extranjero, mis hijos que están uno en Italia y otro en México, los amo mucho, podemos mandar mensajes bonitos, Mm. podemos mandar memes, podemos hacer reír las personas, pero que no todo, si esto, claro, es un medio, pero no volvamos al medio el fin. De acuerdo, listo. Bueno, ¿qué cambios son notorios tras el aislamiento en la pandemia? ¿Qué has notado tú en tus pacientes? Bueno, lo que hablamos muy al principio es Ujú. como que las personas les cuesta mucho, en esos bloques de que hablamos en el principio de la charla, lo voy a retomar rápido, es el bloque del estrés o la tensión, muchos niveles, altísimos niveles de ansiedad, de tensión, de agobio, de sentirse abrumado. ¿Qué es abrumado? Abrumado es tener muchas emociones y no poderlas definir. Dos, el bloqueo de la productividad. Las personas me dicen, me quiero concentrar, Nati, no puedo, no puedo, no puedo, hago un checklist y no logro ni la mitad de lo que me... Lo otro, y bien importante, es como un sistema de irritación, ¿no? Como la persona está muy Ujú. irritada, entonces, y eso pasa mucho en la calle, si ustedes notan, ¿no? Uno ya ve las personas, nosotros los colombianos que somos tan amables, ya llegas tú a los supermercados y te atienden muy mal, o a los Muy restaurantes y las serio. personas están hurañas. Tenemos altísimos niveles de irritabilidad. Y lo otro bien importante, lo que mencionaba al principio, temas psicosomáticos, dolor de cabeza, gastritis, dolor de estómago, están detonados los temas de reumáticos como las artritis y sobre todo las fibromialgias, dolores musculares y articulares. Y el más delicado de los temas que mencionamos es la depresión, ¿no? Tenemos indicadores de personas que se quieren quitar la vida. El otro día estaba leyendo un artículo súper interesante que en Argentina y en España estaban colapsando los sistemas de salud mental. Entonces, y en Colombia también nos pasó que estábamos llamándonos los terapeutas, oye, ¿tienes espacio para más pacientes? ¿Tienes espacio para más pacientes? Entonces, otra de las cosas que pasamos es que nos está pasando es que las personas que atendemos a otras, que acompañamos a otras, los niveles de trabajo también se están volviendo absurdos. Entonces, ojo, Altísimos, exacto. los que somos profesionales de la salud, el llamado también es a cuidarnos, los que cuidamos debemos cuidarnos porque somos acompañantes de dolores y mucho ojo, si usted es médico, sociólogo, trabajador social, psicólogo, a cuidarse también porque cuidamos y acompañamos a otros, pero no es el cuidado del cuidador es muy importante. Perfecto. Nos preguntan también a través del chat, ¿qué pasa si nos volvemos adictos a la soledad? Adictos a la soledad. Oye, de eso no habíamos hablado y me encanta el tema. Ya voy a contestar la pregunta. También Dale. en la investigación salió que hay altos consumos de psicoactivos, ¿no? Entonces encontramos a las Mm, personas fumando un poco más, tomando drogas recreacionales, entiendas el alcohol, que es muy aceptado, pero sigue siendo una droga, se ha elevado mucho. claro. Eh, entonces, en ese punto donde nos relacionamos con esa vinculación con eso tiene dos vías al que me está preguntando, me encanta. ¿Quién es? ¿Tienes ahí el nombre? Marce. Alejandro Betancourt. Alejandro, es que me gusta contestarles por nombre. Alejandro, mira, la adicción es un término que no puede utilizarse con la soledad, porque la adicción es algo que
que se acota a consumo de ciertas situaciones o de sustancias. Podemos decir que si tenemos una tendencia altísima a la soledad, ¿qué podemos hacer? Uno, que lo hemos mencionado muchísimo, es acudir a nuestras redes de apoyo. ¿Cómo están tus redes de apoyo, Alejandro? Redes de apoyo son nuestra familia, que son finalmente y al final del día quien nos ama, estos amigos que nos valoran y que en algún momento nos pueden enseñar algo. Yo siempre digo a las personas que, bueno, ¿qué te aporta esa otra persona? Te aporta compañía, te aporta enseñanza, entonces también hay que mesurar un poco cómo está esa otra persona, porque si esta persona te va a llevar a aislarte más, porque, somos amigos virtuales y entonces él dice que no quiere salir a ninguna parte y alimenta esa tendencia a quedarse solo y aislado, es mejor buscar personas que te logren sacar de una manera progresiva. Ahorita estamos hablando de unos artículos de Miguel Ángel Conesa y decíamos que él en el desconfinamiento habla de la compasión. Entonces, Alejandro, progresivamente ir saliendo a pequeñas cosas, sobre todo cosas que te parezcan placenteras. Marcela nos contaba que le gusta leer, entonces, ¿por qué no asistir a un club de lectura? ¿Por qué no encontrarse con alguien a tratar el tema de un libro? Porque, ¿dónde están tus amigos que leen? El ejercicio, la rutina, acuérdense del kit de descompresión, rutinas sanas, arreglarse, salir progresivamente a sitios que no me generen tanta incomodidad. Ojo, y último, Alejandro, si necesitas visitar un terapeuta, es estas personas que nos formamos para acompañar a otros, ese es realmente el objetivo, es acompañarte a poder salir de nuevo de este confinamiento. Yo vi una pregunta muy Perfecto. interesante ahí, perdón, no sé, creo que también se llamaba Marce, y decía, mira que me Sí, siento a comer encima de la cama y no paro. Las investigaciones también dijeron que dentro de los desórdenes alimenticios habíamos encontrado, hola Paulo, habíamos encontrado que son desórdenes alimenticios, tipo anorexia, tipo sobreingesta compulsiva, que la sobreingesta compulsiva básicamente es comer, comer, comer por atracones, se llama trastorno por atracones y no poder parar. Estos desórdenes están ligados íntimamente con nuestra interioridad, con lo que pasa en nuestra vida y en nuestra manera de relacionarnos con el alimento. También parte de los patrones que nos han enseñado con la comida, pero también de ansiedad que estamos viviendo ahora. Entonces, bien importante, ojo aquí, los desórdenes alimenticios son desórdenes mayores que causan muertes. Entonces, ojo, si hay que consultar, también visitamos a un terapeuta especializado en desórdenes alimenticios para que nos ayude con esto. perfecto, Natalia, listo. Algo que también ha pasado mucho durante la pandemia, pues debido a que el virus es mortal en muchos casos, es el duelo, lo ha afectado. No, muchas personas no han podido llorar a sus seres queridos de la forma en la que estábamos acostumbrados a hacerlo, de esa forma tradicional. ¿Qué podemos hacer para enfrentarlo mejor? Pues teniendo en cuenta que no podemos asistir a la funeraria, no podemos ir a la iglesia, ese tipo de cosas. ¿Cómo enfrentarlo? Bueno, primero definamos un poquito qué es el duelo. El duelo es el proceso subsecuente de asimilación a una pérdida. Casi siempre pensamos que el duelo es solamente por la muerte de ese alguien, de ese otro alguien que puede ser una persona cercana. Yo he tenido casos en mi consulta de señoras que perdieron a sus esposos, que eran personas jóvenes, no tenían preexistencias. En el caso de una muerte donde la persona no puede asistir o hacer bien como su proceso de rito, de cierre, yo les invito a hacer simbologías. A ver, déjame explicártelo. Yo soy artista, yo soy fotógrafa y yo siempre le explico a las personas que los seres humanos somos simbólicos. Entonces, el escribir una carta, dejarlo tal vez en un lugar donde deposito en esa carta todas las emociones, las cosas, el agradecimiento, el perdón que tengo que darle a esa persona que partió, así no la haya podido abrazar por última vez, hace mella en nuestro espíritu y en nuestra interioridad. Entonces, eso uno, los ritos. Dos, y muy importante, hacer un ejercicio donde, donde podemos hacer como una lista de cosas por decir, ¿no? De cosas por decir y por decirnos, por decirle a esta persona que partió y por decirnos. Eso puede ir depositado en la carta o solamente puede ser como un ejercicio interior.
Y lo otro y muy importante, apenas se levanten o, digamos, las medidas de regulación y distanciamiento, es importante que hagamos reuniones donde podamos expresar la gratitud por ese ser querido. Las reuniones virtuales a este nivel, yo tuve la posibilidad, y bueno, también dos pérdidas de dos personas muy cercanas, dos tías en este proceso de pandemia, y en el proceso, ahí es donde vemos que lo digital también nos ayuda a generar espacios humanos, poder tener ritos de despedida, de simbolización, de gratitud, de perdón por esa persona a nivel virtual también nos ayuda. Hay un movimiento en España, en Madrid, en los hospitales, que le entraban a los pacientes cartitas de su familia, Marcela, cartitas donde le decía, mira, te extrañamos, mira, queremos que te mejores, o mira, sé que estás muy mal, pero quiero decirte esto, esto y esto. Entonces, buscar vías de comunicación, hacer ejercicios simbólicos de cierre y utilizar lo virtual para las despedidas es importante. Ahora, el duelo no se le hace solamente a personas que se mueren, sino es que perdí mi trabajo, resulté en divorcio, entonces ahí también aplican estas técnicas, sobre todo la de los simbólicos, escribir mucho, darse mensajes a uno mismo, procesos espirituales, como les digo, la Universidad de Cambridge dice que cualquier persona que ora, que medita, tiene un ejercicio de salud mental mucho mejor. Perfecto, listo. Nos pregunta Marce A17, ¿cómo prevenir el síndrome del quemamiento laboral? Que pues en esta pandemia se ha incrementado bastante por el desdibujamiento de los horarios. El burnout, sí, el famoso Exactamente. burnout. Gracias, Marce, por la pregunta. Tiene exactamente los mismos síntomas, ¿no? El sentirse agobiado, el estar desmotivado, el tener el bloqueo de la productividad, querer hacer muchas cosas y no hacer. Entonces, lo primero, y como lo hemos dicho antes, es identificar y gestionar nuestras emociones como válidas. Somos seres humanos que validamos y que decimos, sí, esta es la tristeza, sí, este es el cansancio, sí, esta es la frustración y la impotencia. Y no puedo producir. Entonces, primero reconocer compasivamente eso. Lo segundo, y bien importante, es identificar el sentido del trabajo. Aquí me estoy metiendo en candela en esos temas que me encantan y es, los seres humanos sufrimos de cronopatía. Y esa Ujú. cronopatía es que tenemos que ser útiles, útiles, útiles. ¿Qué pasa si no eres útiles? Ya no eres valioso. ¿Qué pasa si tal vez un tiempo tengas que parar? ¿Cuál es el sentido de estar allí en ese lugar que estás trabajando? A veces las enfermedades, lo que yo concluyo con lo que yo empiezo mi estudio, que fue la hospitalización de 26 días, siendo psicóloga clínica, es que a veces no, la vida nos dice para, detente, descansa. Y si la vida nos está diciendo eso, o ese tal vez no es el trabajo donde tienes que estar, o por más necesidad económica esto te va a matar, o estas personas no son las que tienen que rodearte. Oye, muy bien lo que te dice tu corazón, sin hacer locura. Ay, no, Natalia, tú nos dices que renuncies, pero tú es quien paga las cuentas. No, a veces, lo que siempre les digo, la vida psicoemocional es la que define todo lo demás. Si tú estás bien en tu corazón y en tu mente, te vas a enfrentar y vas a afrontar bien los retos de la vida. Pero qué tanto, tal que me mete en una cajita y me vuelve productivo. Mira, hay Wu Wei es un término en chino que significa Ujú. el poder de parar, el poder de no hacer nada. Esto es taoísta. Y el taoísmo dice que la sabiduría llega a través de parar muchas veces. Entonces, no está tan mal parar. A veces está bien parar. Y lo otro, me encantan unas investigaciones que hizo un psicólogo de apellido Fernández. Él se fue para Japón, a las zonas azules, donde las zonas azules son donde viven la gente 110 años y bueno, todos están muy lindos. Y en estas zonas azules empezó a hacer investigación y acuñó un término que se llama el Ikigai. El Ikigai es el sentido de vida, es esas cosas que hacemos que nos hacen trascender. Entonces yo quiero preguntarte qué tanto Ikigai hay en tu vida, qué tanto esa sonrisa interior se genera al hacer lo que haces. ¿Te sientes contento en tu labor? ¿Estás encontrando el sentido de vida o te estás olvidando de ese niño interior que tenemos todos que nos dicen, oye, me estás debiendo algo que me prometiste? Una de las cosas que le prometimos a nuestro niño interior, Marce, es ser felices. ¿Qué tanto? Hay un caso muy lindo en un libro
de una mujer que ella quería ser bailarina y pues ya le llegó la artritis y bueno, los años. Y ella, lo que cuenta Elizabeth Lucas en este caso de esta mujer, es que decidió subsidiar o ayudar a niñas que fueran bailarinas y ella ir a los ensayos. ¿Qué cosas estoy haciendo por trascender mis valores? Por eso bonito que tengo dentro. Entonces, pues, ante el burnout, cuestionarse existencialmente también aplica. Listo, Natalia. Bueno, ya estamos llegando al final de este live. Aquí en Instagram pues nos permiten una hora y luego se corta. Entonces, te quería pues pedir una reflexión final, que nos aconsejes en cuanto a hacer, pues qué debemos hacer ahorita en estos tiempos de pandemia, que nos des guías sobre cómo pues seguir afrontando esto que esperamos que termine muy pronto. Bueno, voy a utilizar este último minuto para utilizar una idea de Víctor Frankl. Víctor Frankl dice que no escogemos los dolores ni los conflictos de nuestra vida y las cosas que nos pasan, pero sí escogemos nuestra actitud. En el interior de todos nosotros moran creencias y valores buenos. Nosotros queremos hacer el bien, pero ¿qué tanto de esos valores se hace vida? ¿Qué tanta de esa información que tenemos de creencias buenas acerca de nosotros las hacemos un hecho, son acciones? Entonces lo único que lo quiero invitar hoy es a que se cuestione cómo esas creencias que usted tiene dentro las está llevando para trascender. Y sobre todo en este tiempo de pandemia donde necesitamos más resiliencia, es un término que me costó entender porque me sonaba feo. Resiliencia quiere decir esa capacidad de sobreponernos y quedar mejor ante la adversidad. ¿Qué tanto se está dando cosas buenas a usted? Que lo primero es la lectura de ese interior, de ese niño interior, de esas creencias que tiene de usted, validar esas emociones y qué tanto está dando bueno a esas otras personas. Le dejo una tarea, leas el libro El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, véase una película que se llama Un mundo feliz, eh, y, y, lo más importante que creo yo que pudiera decirles es, el ser humano es un ser humano espiritual. Y en esa espiritualidad no mora solamente lo religioso, sino mora la capacidad de dar y también de darse. Así que a perdonarse, a ser compasivo con ustedes mismos y a empezar a tener, a aplicar el kit de descompresión que les enseñe, que es ejercicio, buenas rutinas, desdigitalizarse, pero sobre todo ampliar lo espiritual a través del parar, detenerse, ir adentro y empezar a conocerse. Muchas gracias, Marce, por la invitación. Gracias a todos los que están allí conectados, que me están mandando saluditos. Aquí vamos a estar con más live, porque me ha invitado un poquito más cromos y enseñándoles lo que más les pueda enseñar de toda esta parte psicoespiritual. Muchas gracias, Natalia, por habernos acompañado y por toda la información que nos brindaste. Estaremos pendientes pues de cuando salga tu libro y de seguir conectados. Entonces quedamos pendientes. Quedamos conectados. Un abracito. Chao. Que estén bien todos. Chao.